Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy estamos estrenando set, como usted puede ver, estamos estrenando una nueva decoración, una nueva imagen para todos ustedes. Espero que sea de su sumo agrado, igualmente que el contenido de nuestras entrevistas, a las que nos esforzamos por hacer con muchísima calma y meditación. Hoy está como invitado de nosotros el señor Ricardo Lombana, ahora ya formalmente presidente del movimiento Otro Camino Panamá, el partido político que empieza una trayectoria pues, de cara a las elecciones de 2024, imagino que con una trayectoria para el país, no solamente para las elecciones del 2024. Bienvenido, don Ricardo, gracias por estar con nosotros en el Polígrafo. Gracias, Adelita, por la invitación. Un placer estar aquí. Un gusto tenerlo. Bueno, hemos visto pues una convención concurrida, ¿verdad? Un paso previo para entrar a formar parte del esquema político y de este rompecabezas que va a entrar en una carrera política. Nosotros los panameños nos encanta la política, como que de 2 años antes ya estamos apostando a ver quién va a ganar para la próxima elección y todavía no sabemos ni lo que va a pasar, pero ya estamos listos para entender eso, ¿no? Usted acaba de convertirse en presidente de este nuevo partido y me gustaría que me diera cuál es su visión política, cuál es el escenario político que usted está viendo de aquí al 24, para empezar. Bueno, estamos primero que todo satisfechos de haber cumplido esta etapa, Adelita, luego de 5 años de recorrido, desde que se recogió aquella primera firma para la candidatura de libre postulación, con un crecimiento grande de un movimiento orgánico ciudadano, con una candidatura a la presidencia por la libre postulación, con una gran aceptación y con muchas candidaturas independientes, y luego pues el reconocimiento y tal vez el proceso de alcanzar un crecimiento, una madurez que nos lleva a estructurarnos a nivel nacional como un nuevo partido político. Un partido político, Adelita, que coloca al ser humano, a la persona, como el centro y el eje de toda política pública. Ese es el principal eje del movimiento Otro Camino. Creemos en un Estado de Derecho, creemos firmemente en la construcción de un Estado moderno, de un Estado robusto, que solucione y atienda los problemas de los panameños, y definitivamente que muy contentos de lanzar el movimiento Otro Camino como nuevo partido político y traer de vuelta la palabra dignidad a la política. Como usted lo sabe y lo sabe la audiencia, queremos llegar a gobierno para desmantelar el clientelismo, y hemos construido un movimiento político y hemos construido un nuevo partido sin pagar $1, sin ofrecer empleos de manera engañosa a la gente, porque lo que el país necesita es un proyecto de nación y no política de chequera. Muy bien. Hay muchos puntos que son parte del deseo de cambio de muchas personas que están en este país y que están cansados de este tipo de esquema político que tenemos para llegar al poder. Pero me gustaría entender una cosa. Usted ganó el 20% de los votos en las elecciones del 2019. Eso se tradujo en más de 300,000 votos y fue un pedazo del pastel considerable, muy importante, para poder materializar una candidatura independiente. ¿Qué ha hecho usted con ese respaldo que le ha dado la ciudadanía? Es decir, ¿en qué lo ha materializado Ricardo Lombana después de haber recibido el 20% de los votos? Que no se traduzca en el partido político. Que no se traduzca. Bueno, que claro, el partido político es una consecuencia de ese mensaje y de ese mandato de esos más de 300,000 votos. Los más de 300,000 votos me dijeron a mí claramente que hay muchísimos panameños que quieren que se transforme la forma en que se hace política y que quieren que se transforme la forma en que se hace gobierno, que los gobiernos sirvan al ciudadano. Ya entiendo. Para llegar a gobierno tienes que estar estructurado. Fue un acto responsable, de madurez, traducir
ese apoyo en la organización político-partidista. ¿Por qué? O sea, Porque como independiente o como candidato de libre postulación, me voy a quedar desde la acera de enfrente del problema diciendo el sistema es injusto para los independientes. Entonces, Adelita, no se trata, y entendimos de que no se trata de si eres candidato de libre postulación o eres candidato de partido o estás inscrito o no estás inscrito. Es lo que representas y lo que representa tu organización. Hoy tenemos un partido que representa lo mismo que yo representé en mi candidatura de libre postulación. Ok, pero una persona que gana con el 20%, o sea, que saca el 20% de esos votos, ¿cómo los capitaliza después? ¿En qué se traduce en acciones para un candidato o para una persona que está tratando de cambiar el sistema? ¿Cuáles son las acciones que ha hecho como para poder decir, mira, esto es lo que yo quiero para el futuro? Además de de algunas peticiones de transparencia que sé que realizó. ¿Qué otra cosa puede decir, yo soy Ricardo Lombana y esto es lo que yo quiero? Bueno, en el discurso del día domingo se planteó detalladamente lo que Ricardo Lombana y el movimiento Otro Camino quieren para el país. Enumeramos una serie de propuestas, tenemos 2 prioridades en materia social, salud y educación, como eje del desarrollo de nuestra política pública. Queremos promover desde el gobierno una generación de empleo basada en 3 ejes de crecimiento económico. Dijimos claramente que somos creyentes del estado de bienestar, donde el ser humano sea el centro de la política pública. Creemos, y es parte del ADN de Otro Camino, en conceptos novedosos porque los tiempos están cambiando, como la economía circular, que no busca crecer económicamente basado en la explotación, sino basado en la conservación. Hay un compromiso importante con el medio ambiente. Nos hemos dedicado, Adelita, 2 años y tanto en medio de una pandemia a organizarnos políticamente. Tú me preguntas cómo se traduce ese apoyo en lo que usted ha hecho. ¿Cómo lo capitalizó? Bueno, la gente me dijo, no queremos clientelismo. Capitalizamos haciendo una organización sin clientelismo. Yo no estoy hablando, Adelita, es fácil salir en la televisión y decir que eres oposición, y decir que combates el clientelismo, y decir que combates la corrupción. ¿Quién ha ido a presentar las denuncias? ¿Quién le solicitó a la Caja de Seguro Social por primera vez en la historia los estados financieros? Lo hice yo en representación de las 300.000 personas que votaron por mí. ¿Qué otras acciones Yo hizo? fui a la Contraloría General de la República, a la Autoridad Marítima, en conjunto con esos ciudadanos, a solicitar esas acciones y poner esa información al servicio de la población. Yo fui a denunciar a Benicio Robinson y a un grupo de diputados más por el despilfarro de fondos públicos con el escándalo de los artículos deportivos. Yo presenté una acción judicial en la Corte Suprema de Justicia en representación de todos los panameños que votaron por mí cuando se aprobó ilegalmente un traslado o un uso de 22 millones de dólares aprobado en gabinete de manera ilegal para sostener planilla o gastar o utilizarlo en gastos operacionales del Estado. Hemos emprendido, hay varias acciones más que podríamos enumerar, son acciones concretas. Entonces, ¿qué prefiere la población? ¿Alguien que venga a los medios a decir lo que hay que hacer o alguien que haga? ¿Qué hemos hecho? Todo lo que te estoy enumerando, recorrió el país para organizar el movimiento Otro Camino en un partido político y prepararnos para presentarles candidaturas a todos los cargos de elección popular. Esa es la tarea que hay que hacer. ¿Que eso va a ser más adelante? Sí, nosotros estamos trabajando ya. Ajá, sí, está bien. En eso se traduce, o en eso hemos traducido lo que nosotros obtuvimos en la elección del 2019. Y muy importante, no cambiar la esencia. El movimiento Otro Camino como partido político le propone hoy al país lo mismo que Ricardo Lombana le propuso como candidato independiente en el 2019, ahora complementado con un equipo de trabajo. Ahora, don Ricardo, mucho era en la elección o en la crítica constructiva hacia su candidatura que había poca estructura en el trabajo que hubiera podido usted hacer llegando al gobierno. Y aún creo que persiste esa crítica en el sentido de que, bueno, usted está en formación, hay que dar tiempo que se madure este partido, que tenga nuevos adherentes, etcétera. Pero me pregunto, ¿ya cuenta usted con la estructura como para gobernar, como para entrar a un gobierno y tomar el mando? Por supuesto que sí. ¿En qué está la estructura? Bueno, lo primero... No nada más en la conformación del partido, sino en la cantidad de adherentes y en la forma en cómo
se puede pues llegar a gobernar? Bueno, lo primero era formalizar el partido. Ya nosotros estamos invitando, tenemos 16 comités de trabajo armados en energía, en salud, en educación, en logística, y por puertos y marítimos, en medio ambiente, en generación de empleo, en educación, en salud. Hay una mesa de medicamentos también. O sea, nosotros ya estamos armando a los equipos, ya estamos presentando al país el recurso humano. Evidentemente no tenemos listo un gabinete hoy, faltan 2 años y tanto para las elecciones. Nosotros tenemos que recorrer el país, organizar el partido e ir armando ese recurso humano para presentárselo en la campaña política al país. El día domingo tuvimos la oportunidad de presentar a figuras importantes de este país que van a estar a cargo de desarrollar propuestas y que estarían además dispuestos a participar de un equipo de gobierno de Ricardo Lombana. Ahí estuvo con nosotros y está con nosotros, lo presentamos ese día, Adán Arnulfo Arjona, apoyando en toda la reforma de la justicia, el ingeniero Jorge Luis Quijano, apoyando la estructuración del plan para potenciar el sector logístico, portuario y marítimo, la señora Leonor Calderón, que militó por muchos años en el PRD y renunció porque no se sentía representada por ese partido que se está dedicando a otras cosas, a colaborar desarrollando el plan social para el movimiento Otro Camino. El doctor Stanley Mouchet, que nos está coordinando el esfuerzo del Comité de Trabajo en Educación. Hay toda una serie de profesionales, muchos inscritos, otros no inscritos en el partido, otros se inscribirán cuando abran los libros. Y vuelvo al tema de hablar, Adelita. Es muy fácil decir y hablar que vas a hacer y vas a hacer. Nosotros estamos organizando el partido, al mismo tiempo empezando a seleccionar candidatos, al mismo tiempo armando el recurso humano para gobernar y al mismo tiempo presentándole al país poco a poco lo que vamos a hacer. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a hablar también de esas figuras más adelante en el programa, que tengo que hacer una muy breve pausa rapidísimo. Regresamos con más con el señor Ricardo Lombana hoy en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. No se vayan. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy hablamos con el señor Ricardo Lombana. No sé, ¿es justo decirle candidato a la presidencia ya? No es justo decir eso. Eso no, eso viene más adelante. Eso viene más adelante. ¿Usted quiere ser candidato a la presidencia? Por supuesto que quiero ser candidato y quiero ser presidente de la República. ¿Y cree que en su partido lo nombren, lo voten como candidato? Cuando venga el momento de realizar las primarias, porque vamos a hacer primarias para escoger al candidato a presidente, me voy a postular y espero contar con el apoyo de la membresía para ser el abanderado a la presidencia de la República. Usted ha hablado mucho de que no quiere que su partido sea lombanista, o sea, que no se centre en su figura, pero a la vez, pues, me imagino que las personas que están dentro del partido respetarán mucho el trabajo de la fundación que ha hecho usted de Movimiento Otro Camino y tal vez podría ser el candidato natural del partido. ¿No lo ve así? Yo pienso que sí hay ese respeto. Además lo veo en lo que expresan las personas. También se manifestó en la votación del día domingo. Por eso. Sin embargo, y yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque acuérdate que todo esto viene, el movimiento se crea para apoyar
la figura de Ricardo Lombana como candidato a la presidencia en las elecciones pasadas. Entonces, sí era, desde ese punto de vista, muy personalista, porque era la candidatura individual. Hacer esa transición a de que esto es ahora colectivo, o sea, tardará un tiempo para que la ciudadanía ya ubique en su mente a 50, a 100 o a 200 caras más de liderazgo del partido. Y eso va a ocurrir o está ocurriendo a partir de este momento que estamos presentando más hombres y mujeres panameños que están inscritos en el movimiento, que estuvieron sentados ahí, la nueva junta directiva del movimiento, 28 panameños muy valiosos, entre ellos varios ex candidatos por la libre postulación. Las 2 vicepresidencias la ocupa Rosemary Barrios, que sacó muchísimos votos como candidata independiente en el 8-10, y es nuestra vicepresidenta, y el doctor Víctor Carles, que fue candidato también a diputado independiente por el 2-1 en Coclé y que sacó muchísimos votos. Esas son caras del partido, esos son políticos de nuestro partido que están ayudándonos también a promover nuevos liderazgos. Entonces, ver la inclusión de una figura externa, porque veo que también está recibiendo con los brazos abiertos a personas externas al partido, que se suman. Que respeten nuestros principios. Ok, sí, bueno, todo establecido. ¿Esa podría ser también una persona que entre como candidato a la presidencia, que lo voten dentro del partido o no? Los derechos de candidatizarse a la presidencia de la República por parte del movimiento Otro Camino no los decido yo. Hay un estatuto que dice que toda persona tiene derecho a aspirar. Si se inscriben en el movimiento y quieren postularse dentro de una primaria para la candidatura presidencial, pueden ser independientes que vengan a inscribirse o pueden ser personas de otro partido. O sea, yo no... Lo que pasa es que estoy tratando de ver esto. ¿Qué es lo que quieres saber? Que si va a haber otros candidatos a la presidencia. De todo quiero saber. Bueno, pues sí me gustaría saber eso. Eso no depende de mí. Eso no depende de mí. Claro, pero se ha hablado, por ejemplo, acerca de la inclusión de figuras que también puedan tener una muy buena empatía con el público y que hayan hablado acerca de toda la situación. Por ejemplo, ¿en qué quedó lo de Rubén Blades en ese sentido? Bueno, yo creo que eso se lo tienes que preguntar a Rubén Blades. Él dijo que quería participar, él invitó a los panameños a inscribirse en Otro Camino, invitó a los independientes a inscribirse en Otro Camino, como los he invitado yo, y yo le dije al señor Blades, con el respeto que le tengo, que viniera a Panamá, que nos viniera a ayudar a hacer crecer el movimiento, e incluso le dije que si quería aspirar a la presidencia, que se inscribiera y que compitiera en una primaria. O sea, este no es el partido de Lombana. Este partido y este movimiento, aunque yo lo empecé, no lo hice solo. Lo hice con miles de personas que caminaban por todas las calles de este país comiendo mangos porque no había presupuesto para construir algo desde cero. Ese esfuerzo lo hicieron miles de panameños y no es justo personalizarlo en 2 o 3 individuos o incluso en mi persona. Yo soy un representante, sí, lo inicié. Y que le gustaría llegar a la presidencia también. Voy a llegar a la presidencia, estoy seguro de eso, estoy determinado en lograrlo y estamos trabajando duro para ello. Pero el partido no está cerrado a nadie y hay personas que no han entendido o han visto un poco con el sentido crítico que hayan venido otros miembros de otros partidos. Ahí es donde está el error. ¿Qué? En ese mensaje de que los independientes no inscritos son los no corruptos. Sí, ahora. Y que los de partidos son los corruptos. Yo siempre hablé en 5 años de mi mensaje de que el problema eran las cúpulas corruptas que tenían secuestrados los partidos. Entiendo. Entonces, bienvenidos los miembros de otros partidos políticos que ya no se sientan representados por su organización y que ven en el movimiento Otro Camino ese proyecto de rescate de nuestro país. Voy a hacer una breve pausa rápida para poder llegar al tercer bloque y tener un poquito más espacio para conversar de otros temas que me gustaría, por ejemplo, la corrupción. Ustedes han hablado mucho de la corrupción y de la forma en cómo quiere luchar contra ella. Me parece interesante que exploremos el tema más a fondo con el señor Ricardo Lombana cuando regresemos de este corte. Polígrafo de la Estrella de Panamá.
Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bueno, gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Ya hablamos con el señor Ricardo Lombana. A ver, don Ricardo, usted habla mucho acerca de la corrupción y de la forma en cómo quiere combatirla. Ya hemos hablado del clientelismo un poco, pero también hay otro tipo de corrupción que es la que está muy afincada en los gobiernos. A mí me pregunto, ¿usted cómo va a medir ese combate a la corrupción? O sea, ¿cómo yo como ciudadana voy a poder ver que Ricardo Lombana en el ejercicio del poder me ha bajado la corrupción? Vamos a poner de 100 a, ¿y cómo lo voy a medir? Bueno, en primer lugar, eso ya empezó. Yo invito y aprovecho esta pregunta para dar mi punto de vista. Esto no se mide solo en gobierno. Porque el presidente Cortizo en campaña decía, cuando yo llegue a partir del 1 de julio se acabó la corrupción y se acabó el relajo y habrá ley y orden. Pero eso lo decía estando rodeado por unos candidatos a diputados que deberían estar rindiéndole cuentas a la justicia. Entonces, no es solo desde gobierno. Yo le pido a la ciudadanía que lo mida desde ya. ¿Qué está haciendo el movimiento Otro Camino desde ya? O el que aspira a ser candidato a presidente del movimiento Otro Camino, que soy yo, para presentarse rodeado de personas que transmitan credibilidad y no de personas que no le han rendido cuenta a la justicia. Número uno, así se mide. ¿Cómo se mide desde hoy? Nosotros tenemos nuestras reglas en la aceptación de donaciones. Donaciones. Ajá, ajá. Nosotros tenemos límites de monto. Nosotros no aceptamos donaciones anónimas. Nosotros no aceptamos donaciones en las que no se sepa el beneficiario final o quién está detrás si se trata de una compañía o una sociedad. Nosotros tenemos mecanismos de autofinanciamiento. Eso se mide desde hoy, porque es muy fácil decir, ahora, cuando yo sea presidente voy a hacer, sí, voy a hacer, voy a hacer. Yo creo que la ciudadanía ya tiene claro de que el día que yo esté en la presidencia de la República, si así lo decide la ciudadanía, vamos de frente y sin contemplaciones con los que se pasen la línea de la yo corrupción, entiendo. Adelita. A ver, pero yo estaría más que feliz que eso ocurriera. Pero hay cosas que me pregunto. Por ejemplo, en la figura del procurador hay un peso muy importante en la lucha contra la corrupción. Supuesto. ¿Usted tiene a alguien contemplado para este puesto? Por supuesto que hay alternativas. ¿Como quién? No, yo no voy a decir esos nombres, Adelita. Ni siquiera soy candidato. No importa. Entonces, lo que sí te puedo asegurar Pero sí me ha dicho que va a presentar es a que un el Procurador gabinete. General de la Nación, si me toca designarlo, la persona que sería postulada para ese cargo va a ser un panameño que le dé las garantías al país o una panameña de que estaría dispuesta a meterme preso a mí, si me tiene que meter preso. Y eso se puede hacer incluso públicamente y demostrando las vinculaciones. Aquí el último procurador, el procurador Ulloa, cuando renunció, puso en una carta que renunciaba porque sentía prácticamente que el sistema no tenía la capacidad. Ay, pero llegó Caraballo y demostró la capacidad. Bueno, Nada que más ver, o eso menos. puede ser No, personalidad. más o menos. Porque bueno, pero Caraballo ha hecho mejor trabajo que muchos otros procuradores que han estado en la fila. Bueno, yo estoy ¿O esperando... no lo evalúa así? ¿Cómo lo evalúa? Yo estoy esperando las condenas. Yo estoy esperando las condenas Bueno, todo tiene y un la proceso. demostración de responsabilidad de los que hoy se pasean por la calle con fortunas malavidas y no justificadas. Allí se miden los resultados. Ahora, usted sabe que luchar contra un sistema que ha estado afincado durante muchos años es muy difícil. Sí. No es imposible, pero es muy difícil. Porque todas esas personas que se han pasado durante muchos años y tienen riquezas malavidas, también pueden ser personas de mucho éxito en los negocios, pueden ser personas que también tengan éxito en la política, porque no es una cosa nada más la que hay, la que está podrida, son varias. No, es que el dentro problema del- no es del sector político entonces, nada más. No, bueno, entonces yo le pregunto, esa situación en que se plantea de esa forma, ¿cree que va a poder lograr, por ejemplo, una alianza con algún partido para llegar a la presidencia o no? Esa es otra forma de medir. ¿Qué? Responderte esa pregunta como te la voy a responder. Sí estoy dispuesto a alianzas, Con otros pero no partidos. para repartirse los cargos. ¿Con quién estaría No, dispuesto? escúchame la A respuesta, ver. pero no para repartirse los cargos. Me Todas estás las preguntando alianzas- en cómo se mide la... No. Si quieren hablar de repartirse consulados, de repartirse ministerios y de darle la lotería a un partido como el PRD se la dio al Molirena, eso no son alianzas.
Esos son acuerdos para beneficiarse y olvidarse de la población. Eso es corrupción. Usted me está preguntando cómo se combate la corrupción. Si me voy a sentar con un representante de otro partido político, vamos a hablar del proyecto de nación y de qué vamos a hacer en gobierno y no de cómo se reparte un pastel. La ciudadanía se hartó de que se repartiera el pastel. Pero le va a tocar en alguna forma negociar eso, usted sabe, repartir ¿no? El pastel no. No es repartir el pastel. Le va a tocar en alguna forma conceder algunas cosas a la alianza. Una cosa es conceder. Eso es parte de la realidad. Sí, pero son negociaciones de cosas sobre la mesa y de cosas que el país requiere. Si vamos a hacer un acuerdo de que vamos a hacer esta transformación, te pongo un ejemplo, si se fuera a realizar el proceso constituyente, que le interesa a 1, a 2 o a 3 partidos políticos. Bueno, si en el partido X, en el partido B, hay profesionales, juristas, personas que pueden participar de este esfuerzo para el proceso constituyente, definitivamente. Generación de empleo, que es lo que el país está pidiendo a gritos. Sí, pero no. Hay muchas personas, muchos empresarios, incluso dentro de otros partidos y fuera de los partidos, con los que estamos hablando. ¿Para qué? Para que nos ayuden con propuestas e ideas para generar empleo. Ya presentamos el domingo varias de ellas. Adelita, aquí se ha cometido un error. Han querido meter a todos los empresarios en la misma bolsa, como si todos los empresarios fueran, y no lo digo por usted, lo digo por algunos representantes aquí de la política que se la pasan dándole plomo al sector privado, como si el sector privado no se trata de eso. No, yo he escuchado a una diputada que se la pasa diciendo que todos los empresarios del país... Por favor, hay diputados populistas. La mayoría de los empresarios de este país aportan empleo, aportan valor. Nadie y sataniza aportan eso, crecimiento en este país. Al contrario, pero es que lo que le quiero decir es que la corrupción en el gobierno no es solamente interna, se hace con la empresa privada. Si la yo empresa soy privada, presidente de la lo vimos República, en Odebrecht, si tan sencillo yo soy eso. presidente de la República, los empresarios que crean que se puede hacer negocios corruptos vinculándose o asociándose con el gobierno, pues los veo muy mal. Y yo creo que eso es lo que he venido demostrando con mis acciones y no solo con las palabras. Pero todos aquellos representantes del sector privado, que hay muchos, que son la mayoría, que quieren asociarse a este proyecto de país para hacer crecer Panamá, para generar plazas de empleo y para reducir la vergonzosa desigualdad que existe, bienvenidos. Bueno, está en una fase interesantísima de la estrategia política y emocionante, y también pues con un desarrollo o una evolución que se va a madurar de aquí al 2024. Bueno, para iniciar ya tiene un partido, tiene pues ese respaldo legal que necesitaba para llegar a trabajar en forma pues, de contienda política. Vamos a esperar cuál va a ser el desarrollo de aquí al 2024. Mientras tanto, pues muchísimas felicidades por eso. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en el Polígrafo. Gracias, Adelita, por la oportunidad. Gracias, don Ricardo Lombana. Estuvo hoy con nosotros en el Polígrafo. Se me acabó el tiempo, pero bueno, lo espero la próxima con muchísimo más del Polígrafo. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.